Ya debe haber pasado quizás 1 año o 2 años, la verdad que ya pierdo la cuenta, desde que prometí que iba a crear una pequeña guía para leer el Anti-Edipo, en el que diera algunas pequeñas explicaciones, breves, sintéticas, que ayudaran a entrar o a empezar con la lectura de este libro tan complejo. Quizás ustedes ya vieron alguno de mis videos anteriores, pero en este caso, después de muchas vueltas, de haber hecho cursos sobre el tema, lo traté de reducir a lo mínimo indispensable y armé una pequeña guía de pocas páginas que les quiero ofrecer de manera gratuita en este momento, digamos. De hecho, les voy a dejar el link acá abajo para que lo descarguen si les interesa. Muchos de ustedes ya me dejaron sus datos y más o menos en este momento deben haber recibido un mail, fíjense, pues ya pasó mucho tiempo, por ahí les llegó al spam, con el texto prometido, el texto de la mini guía del Anti-Edipo. Entonces, en este video me gustaría hacer un pequeño resumen de la mini guía. O sea, que es una mini guía o un mini resumen de una mini guía. Mi idea es ponerlo también disponible para poder comprarlo en físico, por si alguien quiere tener el librito. El que quiera comprar el libro, también le voy a dejar el link abajo. Obviamente me ayuda muchísimo. Mi idea es, de acá en adelante, tratar de ir sacando pequeños libros, o incluso algunos libros un poquito más grandes, con los temas con los que trato en este canal, o incluso algunos otros, y también para darles la posibilidad de ayudarme comprando. Yo siempre trato de ponerlos a un precio que no sea excesivamente caro, pero bueno, eso obviamente depende del bolsillo de cada uno, así que fíjense y estén atentos en el futuro para otros libros. De hecho, les voy a dejar un link con los libros que tengo en este momento, y para que los vean, por ahí están disponibles en Amazon, probablemente en el futuro los tenga disponibles en otras plataformas para que lo puedan comprar en todos los países, digamos, en el lugar donde estén. Dicho esto, vamos a empezar un poco con esta mini guía versión video. No fun. En principio, una de las cosas que decimos es que enfrentarse al libro es un desafío, yo digo, tanto necesario como divertido. Por ahí necesario es mucho, y por ahí divertido también es mucho. Sin embargo, si uno puede entender a sacarle cierta cuota de diversión a la lectura del libro, obviamente mucho mejor, porque es un libro que no se empieza y termina. Básicamente es un libro que se empieza y no se termina nunca, incluso aunque uno llegue al final. ¿Por qué digo que es necesario? En principio porque el libro ofrece soluciones a problemas muy actuales hoy en día. Por supuesto, responde a necesidades y problemas de su época, pero esa época todavía, digamos, tiene mucho que ver con la nuestra. Por otro lado, la lectura debe ser pausada y profunda. Esto también es relativo, cada uno lo lee como quiere. Yo durante mucho tiempo lo leí de manera como simplemente pasando las hojas, a veces casi sin entender nada, hasta un punto en donde me di cuenta, y esto es lo que invita a la guía a hacer, tomarse esta como una especie de demora, una pequeña demora en la lectura, en donde uno por ahí puede agarrar un pequeño párrafo, o una hoja, o un capítulo y decir, listo, me concentro como proyecto en entender esta hoja, este capítulo, o este ítem, ¿no? Vieron que el libro está dividido primero en capítulos, son 4, y después en como yo lo que llamo ítems o pequeñas secciones, ¿no? Entonces uno puede tomar como proyecto leer muy detenidamente una sección y tardar por ahí meses en entender esa sección. Al mismo tiempo, cuando uno empieza a tardar en la lectura, si uno dedica mucho tiempo, por ejemplo, a la primera sección, la segunda sección le va a llevar un poco menos de tiempo. Esta guía trata de ayudar a eso también. Entonces, otro de los consejos que doy en esta introducción es que entender bien el primer capítulo facilita el resto del libro, ¿no? Entonces, hay una serie de capítulos, creo que son 4 o 5 en la mini guía, o secciones, donde la primera trata de responder el por qué leer el Anti-Edipo, ¿no? Ahí lo que principalmente voy a decir es que el libro es pertinente para muchas disciplinas. Y eso lo vuelve muy interesante, lo vuelve también fascinante. Sobre todo también me identifica mucho con la pasión sobre diferentes temas y cómo desde un enfoque específico, particular, de, por ejemplo, la filosofía de Deleuze o el enfoque deleuziano, aplicado a múltiples disciplinas, ¿no? Como el psicoanálisis principalmente, pero también la filosofía, la sociología, la antropología, la política, la estética y un etcétera bastante largo. Ahora, vamos a hablar un poquito de cada una de estas disciplinas, o por qué, si uno se dedica a alguna de estas disciplinas, por qué el libro les puede ser pertinente. En relación al psicoanálisis, ¿por qué es pertinente el libro? En principio porque es una crítica al psicoanálisis, que abarca
diversas teorías y escuelas dentro del psicoanálisis y de la psiquiatría o psicología en general. A la vez también, y esto es algo que por ahí la gente no tiene tan en cuenta, sino es que el libro es una introducción a una práctica concreta que ellos proponen, que es lo que ellos llaman el esquizoanálisis, que es una nueva técnica de análisis, ¿no? Está bueno, por el momento podemos dejar la intriga para los que no la conocen. Hay algunos videos en el canal donde trato sobre esto, pero es algo muy interesante. Ahora, desde el punto de vista de la filosofía, ya es importante, el libro es importante porque es el primer libro en colaboración de Deleuze y Guattari. Parece casi como redundante, ¿no? Es un hito en el llamado postestructuralismo. Entonces, si les interesa investigar la filosofía contemporánea, les recomiendo que lean alguno de los libros de Deleuze, y este es uno muy interesante, puede ser una vía de entrada al tema. Y por otro lado, porque el libro trata con herramientas postestructuralistas y desde estas disciplinas, por ahí un poco externas a la filosofía, el concepto de representación, que es un concepto central para los postestructuralistas. Por otro lado, desde si sos sociólogo o antropólogo, socióloga o antropóloga, el libro te puede interesar o es pertinente, sobre todo, creo yo, en el capítulo 3, en el que se trata directamente sobre sociología y antropología. Lo que intenta hacer el capítulo es una descripción del funcionamiento de las sociedades humanas desde el Paleolítico hasta la actualidad, criticando, pero también desarrollando, evaluando diferentes escuelas dentro de la antropología, ¿no? Obviamente, estamos hablando de estructuralismo, postestructuralismo, va a tener una importancia Lévi-Strauss y algunos otros autores de importancia, ¿no? Por ejemplo, también se va a contrastar el funcionalismo contra el estructuralismo, y eso es muy interesante del capítulo 3. Y a la vez también está basado, no significa que lo siga al pie de la letra, pero sí que sirve para entender la mirada histórica materialista de Marx, o en todo caso es una buena manera de entender con un enfoque crítico la postura materialista. Ahora, desde el punto de vista político, podemos decir que el libro intenta hacer un análisis de los problemas políticos actuales y una propuesta de soluciones, o una primera propuesta de apertura hacia soluciones, que no es tan típica como uno podría creer. Esto creo que es lo interesante. A la vez también, como habíamos dicho, la introducción del esquizoanálisis como herramienta militante. Esto también tomado muy entre pinzas, si bien las figuras de Deleuze y Guattari a veces son consideradas, por ejemplo, desde la derecha, con una mirada muy sesgada de lo que es el intelectual y todo, pero en términos generales podríamos decir que Guattari es quizás una figura que se parece más al estereotipo de activista de izquierda, y Deleuze se parece un poco menos a eso, y creo que eso es lo que lo hace interesante, tanto para un lector que pueda identificarse como de izquierda, como también para un liberal anti-marxista, pongámosle. Creo, si alguno de esos llegó hasta acá, digamos, porque creo que realmente, honestamente, están llenos de prejuicios, creo que está bueno que lean este texto, porque no es estereotípico, tiene cierta distancia, una distancia crítica muy especial, creo yo, que tiene Deleuze. Eso obviamente es personal, pero estaría bueno, si quieren refutar esto que estoy diciendo o están en desacuerdo, está bueno que estén en desacuerdo después de haber leído el libro, ¿no? Ahí esto estaría buenísimo, como una opinión después de una lectura profunda, no una lectura superficial con prejuicios y una no lectura, básicamente leer 2 páginas y suponer el contenido, ¿no? Ahora, desde el punto de vista estético, para aquellos que se dediquen al arte, a cualquier tipo de arte que sea, hay muchas razones por las cuales el libro creo que es interesante. Una es el estilo en el que está escrito, ¿no? Que es un estilo, uno podría entenderlo como modernista, pero también como postmodernista, podríamos discutir sobre el tema, pero bueno, este no es un libro tradicional de filosofía, y eso es interesante desde el punto de vista estético. Por otro lado, Deleuze en general, pero este libro también, extrañamente, es atractivo para artistas, quizás por el tratamiento tan libre y tan imaginativo que hace de los problemas relacionados al cuerpo. Y a la vez, creo yo que si bien el libro es muy atractivo desde el punto de vista estético y para los que se dedican a cuestiones estéticas, ya sea filosofía estética o artes en general, esto no autoriza completamente a leer el libro de cualquier manera. Tiene un objetivo mucho más concreto que lo que parece cuando uno lo lee. La obra de arte es muy ambigua a propósito y es muy difícil anclarla en un sentido específico. No creo yo que haya que hacer eso con este libro, al revés.
Es verdad que su lectura puede liberar la imaginación, pero es verdad que también hay que tratar de clausurar el sentido o en todo caso buscar un entendimiento puntual, concreto y profundo de cada uno de los temas que se tratan. Y no tratar de inventar lo que a uno le convenga o simplemente pensar que la lectura es una actividad estética per se, ¿no? Ahora, segunda sección de la mini guía está dedicada a tips generales de lectura. Por ejemplo, voy a profundizar un poquito sobre el estilo del libro, ¿no? Donde hablo de esta complejidad estilística y la polifonía. Polifonía en el sentido en que es un collage de distintos autores, básicamente, ¿no? Que cada párrafo por ahí representa o está relacionado o es una referencia a ciertos conceptos de algún autor. Entonces, esto implica mucho entender a muchos autores, lo cual está muy bueno, pero también es un desafío. Por eso mismo se recomienda esta lectura lenta y el recurso constante a las fuentes, ¿no? Mi recomendación puntual es tratar de leerlo en una especie de escritorio con acceso a internet, cosa que no es siempre tan sencillo, ¿no? Ahora, una de las cosas que hago como tips concretos es dar algunas referencias bibliográficas, recomendaciones de lectura. Por ejemplo, recomiendo y hago una pequeña referencia sobre las Grundrisse de Marx, ¿no? Que son como los escritos que él hace antes del Capital, por ahí pensando, bocetando los problemas que después va a tratar en el Capital. El libro El pensamiento salvaje de Levi-Strauss, donde se trata el tema de cómo la estructura del pensamiento y las formas en que se expresa ese pensamiento en las culturas aborígenes, por ejemplo. Está muy bueno ese libro. Me acuerdo que me lo recomendó uno de mis alumnos en el curso. Y cuando me puse a leer un poco y releí el capítulo 3, en donde se trata en profundidad a Levi-Strauss, vi la pertinencia de esto. Así que está muy bueno. También lo asocio mucho a McLuhan. Los videos de McLuhan tratan un poco cosas similares a las que trata Levi-Strauss. Después, como tip también, como referencia bibliográfica, algunos escritos de Freud. Especialmente yo recomiendo el esquema de psicoanálisis, que tuve la suerte de leer en el secundario. Agradezco a mis profes que me lo hicieron leer. Que es como una especie de resumen casi póstumo, pero un esquema escrito por Freud en la última etapa, en donde trata de hacer una especie de revisión de su teoría y exposición de la teoría. Y entre otras cosas también recomiendo, como así concretamente, leer un libro cortito de Freud que se llama Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, que es donde trata el famoso caso Schreber. Bueno, que es un caso que si uno no lo conoce se pierde bastante. Después, ahora vamos a ver por qué, vamos a hablar un poquito de eso. Otro texto que recomiendo es Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Me faltó la comilla del cierre de comillas, perdón. De Lacan, es un seminario de Lacan, el 11, si no me equivoco. Obviamente Lacan es complejo, hay que leerlo mucho. Hay autores que lo explican, está bueno también. Yo creo que a mí Zizek me ayudó bastante a entender a Lacan. Pero está bueno tener un conocimiento, aunque sea básico, de Lacan para poder leer el Antiedipo. Y después, por último, entre las referencias bibliográficas limitadas que doy, la lista sería imposible, infinita, hacerla completa, pero están los prolegómenos, los famosos prolegómenos de Kant, que son una especie de resumen de la crítica de la razón pura. Bueno, ahí en la mini guía tratamos un poco sobre este tema. Básicamente recomiendo los prolegómenos porque si recomiendo la crítica, por ahí no la van a leer, pero por supuesto cualquiera que le interese leer a Deleuze, creo que es imprescindible entender más o menos a Kant. Y hay un libro de Deleuze sobre Kant que también recomiendo y está muy bueno y es muy didáctico. No, es mucho más fácil de leer que los libros posteriores de Deleuze. Ahora, otro tema en los tips, siguiendo estos tips de lectura, un poco random, es el tema de lo trascendente o trascendental, o la relación trascendente con trascendental, pero sobre todo la crítica a la postura trascendental o a lo trascendente en Kant, en donde podemos diferenciar el cierto trascendentalismo. Acá pongo como que lo pongo en Kant, pero es en líneas generales, creo yo.
y la postura inmanentista, cuyo principal referente en relación a Deleuze sería Spinoza, en general también, ¿no? Pero la importancia de esta dicotomía trascendente-inmanente la trato de explicar un poco en la mini guía y explicar un poco cómo Deleuze y Guattari se alinean con el inmanentismo, rechazando lo trascendental en algunos aspectos, ¿no? Y vamos a explicar por qué. Bueno, eso, si les interesa más sobre esto, les recomiendo que vean la mini guía y ahí también hay más líneas para poder seguir investigando. Por otro lado, también, digamos, agregando o sumando a esta oposición trascendente inmanente, está la oposición que tiene mucho que ver con esa también, que es la del materialismo contra el idealismo, ¿no? La oposición materialismo-idealismo, ¿no? Esta contraposición. Y hablo un poco de las influencias de Spinoza y Marx, un poco nomás. Este es una mini guía. También les cuento que yo estoy haciendo una maxi guía, o sea, estoy escribiendo un libro en base a mis clases sobre el antiedipo, donde voy a tratar mucho más en profundidad todo esto, pero en la mini guía por lo menos es una orientación sobre el tema de la influencia de Spinoza y Marx en la visión materialista, obviamente también en la visión inmanentista, ¿no? De Deleuze y Guattari, y cómo esto es el punto de partida de una crítica al psicoanálisis como ciencia idealista, al servicio del sistema económico y político en el que aparece el psicoanálisis, ¿no? Último tip en esta sección responde a la pregunta ya clásica, ya tocada en este canal, que es ¿qué es el cuerpo sin órganos? Bueno, el cuerpo sin órganos, quizás ya lo saben, y es un concepto muy importante, clave, que representa lo que yo ahí digo como el estado del cuerpo liberado de organizaciones y estructuras impuestas. Por supuesto, les recomiendo ver mi video sobre el tema, en donde hablo como 40 minutos sobre esto y que ayuda a sacarse bastantes dudas, o por lo menos un punto de partida. Y la relación con el plano de inmanencia, que creo yo es un tema importante y que lo pude investigar un poquito más también específicamente para esta mini guía, así que les recomiendo que chequen eso. No es tan largo lo que hablo sobre eso, pero me parece bastante clarificador, en donde el plano de inmanencia implica una especie de campo de posibilidades sin un enfoque jerárquico. No me voy a extender mucho sobre eso, pero lo pueden leer en la mini guía y también lo pueden ver un poco en los videos, en el video sobre el cuerpo sin órganos. En la sección 3 de la mini guía voy a hablar de un ejemplo, o voy a dar un ejemplo de lectura atenta. ¿A qué me refiero con esto de que yo digo que hay que leer el libro un poco sentado en una mesa, buscando en internet o investigando, buscando las referencias, ¿no? Lo que voy a hacer ahí en la mini guía, lo que hago es un análisis del primer párrafo del libro. Creo que incluso me extiendo un poquito más que el primer párrafo, las primeras páginas, la primera página, para tratar de ver cómo ahí, primero, para poder entender ese primer párrafo hay que entender el concepto freudiano de ello y la visión maquínica del sujeto. Esto es bastante complejo, ¿por qué? La visión del ello en Freud no es tan compleja de entender. De hecho, el video en el que yo hablo sobre, muy mínimamente, pero muy brevemente y sintéticamente sobre el psicoanálisis, es el video más popular de mi canal. También se los voy a dejar acá arriba para que lo vean porque si no lo vieron, evidentemente es un resumen que les resulta útil a los que están entrando a estudiar psicoanálisis, porque veo que vienen muchos estudiantes de primer año, algo así lo ven, y realmente es muy exitoso, me dejan muy buenos mensajes, agradezco esos mensajes. Ahora, entender lo que es el ello no es tan complicado, creo yo, pero entender lo que significa la visión maquínica del sujeto lleva tiempo, y es raro que aparezca, raro, es casi como provocador que aparezca en el primer párrafo. Básicamente es como que hay que entender el libro entero para entender el primer párrafo. Es lo irónico, lo desafiante, lo problemático del libro. Pero también como esta idea de esta diversión de entrar en el laberinto, ¿no? Trato de mostrar cómo informarse un poco de antemano sobre esta visión maquínica, sobre cuando hablan de máquinas, a qué se refieren y por qué, en qué contexto ellos proponen la idea de máquina y le dan importancia a este concepto, ayuda mucho a entender, ¿no? Y a no trabarse como si estuviera
realmente perdidos desde la primera página, que es lo que nos pasó a todos, creo yo, cuando empezamos a leer el libro, ¿no? Y también hago un poco una referencia un poco más profunda al caso Schreber, del que hablé antes, para ilustrar cómo la visión de Deleuze y Guattari sobre estos temas, sobre algunos temas, y para hacer entender que tener contexto, que a veces lo que nos falta no es que esté mal escrito, que es lo que habitualmente la gente piensa, o escrito a propósito de manera muy intrincada. Puede haber algo de eso que tiene que ver con lo estilístico que discutimos antes, pero también yo creo que la principal dificultad es que no conocemos todas las referencias. Si conociéramos todas las referencias, lo entenderíamos como realmente muy fácil, pero conocer todas las referencias es muy difícil. Es como lo decía Joyce de su Finnegan's Wake, que decía como es un libro ideal para un insomne ideal, alguien que no para nunca y que se mete en ese universo y no quiere parar de investigar. Bueno, si son de esos, les va a servir la guía y estoy contento de que haya más gente así en el mundo. Después, sección 4, voy a hablar un poco sobre el contenido del libro. Básicamente, hablo un poco del primer capítulo, de este tema de las máquinas deseantes, que es muy importante para poder empezar a leerlo, ¿no? Y hablo de cómo el concepto de maquinismo, cuando hablan de máquinas, implica un intento de superación de un conflicto que ya viene acarreado desde el siglo XIX, que es, incluso desde antes del siglo XIX, desde la modernidad, desde el Renacimiento quizás, que es como la tensión entre mecanicismo y lo que aparece ya encima sobre el siglo XIX, que es el vitalismo. Es decir, es un intento de solución a la postura crítica sobre el mecanicismo. Eso lo vuelve muy actual. El maquinismo, yo llamo maquinismo a esta propuesta, que es básicamente una especie de universo compuesto de objetos. Objetos parciales, que es un concepto que viene de Melanie Klein. Ya hice un video sobre cómo se va del concepto de objeto parcial a objeto A en relación con Lacan. Pero ahí en el libro hablo un poquito sobre esto. Y en el libro grande que estoy preparando, y que si les interesa obtener información, les voy a dejar un link también acá abajo para que me dejen los datos para cuando salga ese libro, por si lo quieren. Pero básicamente lo que les voy a hablar un poquito de la importancia de enfocarme un poquito en explicar cuando hablan de máquinas deseantes, a qué se refieren, para no estar completamente perdidos si uno no tiene ese contexto, ¿no? Y con eso llegamos, eso cierra, digamos, el contenido del libro. Hay una sección final en donde trato de organizar de manera lo más coherente posible alguna lista de temas importantes para poder entender, con links a los videos o algunos contenidos en donde yo explico esos temas, ¿no? Ayuda a tener organizado el contenido de mi canal también. El contenido de mi canal que está enfocado a estos temas, que son varios, están muy variados. Así que bueno, espero que eso les sirva. Recuerden, si no lo hicieron todavía, descargar el libro. Me pueden dejar todos los comentarios que quieran, son siempre bienvenidos. Agradezco todo lo que siempre me ponen, todas las preguntas que me hacen. Y agradezco muy especialmente, aprovecho esta ocasión para agradecer muy especialmente a los miembros del canal, que realmente, representan algo muy importante para mí, una ayuda muy importante para que yo pueda seguir haciendo esto. Pido realmente, honestamente, disculpas por no poder hacer más o no tener más tiempo para hacer muchísimo más. Ojalá que con estos pequeños esfuerzos que estoy haciendo y con esta idea de ir publicando algunos libros que me ayuden, que sirvan también como ayuda económica, pero que también toquen y amplíen los temas que trabajo en el canal, esto me sirva para poder cada vez dedicar más tiempo de mi semana al canal, que es lo que a mí me divierte hacer, digamos, me gusta y veo que es útil, y veo por los mensajes que me dejan que a ustedes también les es útil. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Les voy a dejar acá una lista de reproducción que nuclea todos los temas
que creo pertinentes en relación al antiedipo. Y les doy un gran abrazo, saludos y nos vemos después.